el protocolo de convergencia, el vacío del espacio. Tembló cuando 1200 naves de guerra surgieron del hiperespacio, en perfecta formación. A la gran flota del Imperio Corvini se extendía por la oscuridad, como una constelación metálica en cada nave. Estaba repleta de armas capaces de reducir planetas a polvo cósmico. En el corazón de la flota, el enorme acorazado Eternal Dominion proyectaba su sombra sobre docenas de naves más pequeñas. El comandante de la flota, Bexar, se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, con los 4 brazos cruzados a la espalda. Observaba la pantalla táctica. El sistema Meridian se extendía ante ellos, rico en minerales raros y estratégicamente situado a lo largo de 3 importantes rutas comerciales. Los informes de inteligencia habían cero defensas mínimas, unas pocas estaciones mineras y quizás 1 o 2 naves patrulla. La conquista sería rápida y decisiva. El comandante, su oficial táctico, el subcomandante Krix, se acercó con pasos mesurados a todos los grupos de combate. Informan que están listos, los sistemas de armas están cargados y las soluciones de puntería están fijadas en las instalaciones principales. Las mandíbulas de Bexar chasquearon con satisfacción. Comiencen, dijo, y se detuvo cuando la matriz de sensores emitió una alerta. ¿Qué es eso? La enorme pantalla parpadeó, mostrando un nuevo contacto que había aparecido aparentemente de la nada. Una sola nave flotaba en el espacio, entre la flota Corvani y Sioux. Sistema objetivo. Era elegante y angular, de unos 3 kilómetros de longitud, con un agujero que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas en lugar de reflejarla. Nave desconocida, leyó Krix en su consola. La configuración no coincide con ningún diseño conocido. En nuestras bases de datos aneshumana, una oleada de incertidumbre recorrió a la tripulación del puente. Los humanos eran una especie relativamente nueva en la política galáctica, más conocidos por su naturaleza obstinada y su tecnología primitiva, que por cualquier amenaza militar real. ¿Qué hacía una de sus naves aquí, sola, enfrentándose al poderío del Imperio Corvani? Escanéala, ordenó Bexar. Análisis de espectro completo. Los resultados llegaron momentos después, causando confusión entre los oficiales del puente. La nave tenía aproximadamente el tamaño de un crucero pesado, pero las lecturas de energía eran inconsistentes. A veces los sensores detectaban señales de energía masiva, otras veces apenas nada. Lo destruimos. Si continuamos con la misión, Krix consideró esto. El Imperio se enorgullecía de su eficiencia, pero la destrucción innecesaria de información potencialmente valiosa era un desperdicio. Abra un canal. Veamos qué creen estos humanos que están haciendo. La matriz de comunicaciones cobró vida con un crujido. La pantalla se dividió para mostrar el puente de mando de la nave humana. Apareció una mujer con un impecable uniforme azul marino. El pelo oscuro recogido en un moño reglamentario en sus ojos eran firmes y tranquilos, a pesar de enfrentarse a una situación abrumadora. Soy la capitana Lina Vázquez de la nave Valiant, de la United Earth Ship Valiant, dijo sin preámbulos. Han entrado en espacio protegido. Les ordeno que se retiren inmediatamente. Las risas estallaron en el puente del Corvi. El propio Bexar no pudo reprimir una serie de chasquidos que servían como equivalente en su especie a una risita. Capitán Vázquez, dijo, dejando que la diversión se reflejara en su voz. Soy el comandante de flota Bexar del Imperio Corvani. Se enfrenta en 1200 de nuestras mejores naves de guerra con una sola nave. Seguro que se da cuenta de lo inútil que es su posición. La expresión de la capitana Vázquez no cambió. Comandante, está cometiendo un error. El sistema Meridian está bajo la protección de la Tierra. ¿Está? Es su única advertencia. Una nave. Bexar repitió lentamente. Frente a 1200 daré una oportunidad.
para que te rindas, tu tripulación será tratada según las normas de la guerra civilizada. Agradezco la oferta, respondió Vasquez-san, pero me temo que tendré que rechazarla. El Valiant no fue construido para rendirse antes de que Vexar pudiera responder. El capitán humano cortó la transmisión. La pantalla volvió a mostrar la nave solitaria flotando inmóvil en el espacio. Primitivus arrogantes, murmuró Krix, debo ordenar a la flota que abra fuego. Vexar estudió la nave humana durante un largo momento. Algo en esta situación le parecía mal. Ningún oficial militar competente se enfrentaría a tales probabilidades sin un plan. O bien, el capitán humano era completamente locos. O había algo que no entendían sobre esa nave en puestos de combate. Finalmente ordenó a todas las naves que adoptaran formación de ataque. Apunten primero a sus motores. Quiero supervivientes para interrogarlos. La gran flota se movió con precisión ensayada. 1200 naves se dispusieron en una esfera perfecta alrededor de la nave humana, con sus armas apuntando hacia adentro. Era una formación que había quebrantado la voluntad de innumerables civilizaciones, una demostración de fuerza abrumadora que solía poner fin a los conflictos antes de que comenzaran. La nave humana denominada Valiant permaneció completamente inmóvil. Todas las naves informan que están listas, anunció Krix, a la espera de sus órdenes. Vestar levantó uno de sus brazos. Fuego. 1200 naves desataron su furia simultáneamente. Rayos de energía, capaces de atravesar cinturones de asteroides, torpedos de plasma capaces de romper la superficie y proyectiles cinéticos que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz, convergieron en la pequeña nave humana. El espacio alrededor de los valientes estalló en una muestra de fuerza destructiva que habría sido visible desde varios años luz de distancia. Cuando la energía se disipó y los sensores se aclararon, Vexar esperaba ver escombros o, como mucho, un Hulk muy dañado a un punto. En cambio, el Valiant permanecía en el espacio completamente ileso e imposible. Susurró Krix. Nuestros sensores muestran impactos directos. La potencia de fuego acumulada debería haber vaporizado cualquier cosa más pequeña que una luna. Vexar se inclinó hacia adelante en su silla. De mando reproduce la secuencia del ataque. Muéstrame lo que ocurrió. La pantalla táctica rebobinó. Comenzó a reproducir los datos de la batalla en cámara lenta. Cuando las primeras armas se acercaron a la nave humana, ocurrió algo extraordinario. El casco del Valiant comenzó a brillar, volviéndose translúcido y luego completamente transparente. El devastador bombardeo atravesó el espacio vacío donde había estado la nave. Cambio de fate, informó el oficial científico, con voz llena de incredulidad. Están manipulando su fase dimensional, pero los requisitos de energía para mantener ese estado bajo, un bombardeo tan masivo, deberían ser imposibles con su nivel tecnológico. Como en respuesta a su análisis, el Valiant se solidificó de nuevo, con su agujero oscuro brillando, con una calidad casi orgánica. Entonces se movió. La nave humana no aceleró en ningún sentido convencional. En un momento estaba en el centro de la formación Corvani, y al siguiente había aparecido a 3000 kilómetros de distancia, fuera de la esfera de las naves de guerra, sin rastro de energía, sin estela de propulsión, sin aceleración gradual, simplemente existía en una nueva ubicación. Desplazamiento cuántico, continuó el oficial científico, con un tono de miedo en la voz. No están utilizando motores convencionales en absoluto. Están manipulando el propio espacio-tiempo. El Valiant comenzó a moverse de nuevo. El Valiant comenzó a moverse de nuevo. Esta vez siguiendo un patrón que desafiaba las leyes de la física. Parpadeaba entrando y saliendo de la existencia, apareciendo en puntos aleatorios alrededor. Tail of Flora Corvani. Cada vez que se materializaba, se abrían los puertos de armas a lo largo de su casco, revelando una tecnología Queno
tenía sentido para los observadores alienígenas en lugar de las armas energéticas tradicionales. La nave humana disparaba algo que solo podía describirse como una concentración de imposibilidad. En la realidad parecía doblarse alrededor de cada proyectil, y donde impactaban en las naves corbanelas, estas no explotaban ni ardían, simplemente dejaban de existir, dejando tras de sí vacíos perfectamente esféricos en el espacio donde antes se encontraban las orgullosas naves de guerra. Momentos antes, informe, gritó Vestar mientras las sirenas del arma comenzaban a sonar en toda su nave insignia. Hemos perdido 47 naves, informó Krix, con voz temblorosa. No están siendo destruidas, comandante. Están siendo eliminadas. Sean cuales sean esas armas, están eliminando la materia de la existencia por completo. La nave humana continuó. Es imposible. Bailar a través de la formación Corvaney se movía como luz líquida, fluyendo entre responder al fuego con una elegancia que delataba una tecnología tan avanzada que bien podría haber sido magia. Dondequiera que pasaba, más naves desaparecían en la nada. Todas las naves concentren el fuego en su última posición conocida. Baxter ordenó desesperadamente. Sacheran, today's zona. La flota respondió, descargando todo lo que tenían en el espacio donde el Valiant había aparecido por última vez. Pero la nave humana ya se había ido, materializándose detrás de un grupo de cruceros pesados y eliminando 6 naves más antes de desaparecer de nuevo. La voz del capitán Vázquez llenó de repente el puente, transmitida por un canal abierto. Comandante Vexer, esta es su última advertencia. Retire su flota ahora, o me veré obligado a considerarlo una amenaza hostil para los intereses de la Tierra. Arizona sola nave, rugió Vexaran. Una sola nave contra toda nuestra gran flota en sí, respondió con calma. Pero no soy una nave cualquiera, comandante. Soy el Valiant. No sabemos cómo perder. La nave humana reapareció directamente sobre el Eternal Dominion, lo suficientemente cerca como para que su sombra cayera sobre el puente del acorazado. Durante un momento, ambas naves permanecieron inmóviles en el espacio. Depredador y presa enzarzados en un empate mortal. Entonces, el agujero comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez no estaba desapareciendo Anne en su lugar. Millones de paneles microscópicos se deslizaron para abrirse, revelando sistemas de armas que cubrían cada centímetro de la superficie de la nave. No era solo una nave de guerra, era un arma que, casualmente, tenía forma de nave AN. La victoria imposible. El espacio alrededor del Eternal Dominion estalló en un caos controlado cuando el Valiant ató todo su arsenal. Pero estas no eran las armas destructoras de la realidad que había utilizado antes. Eran algo mucho más aterrador, precisos, ataques calculados que inutilizaban en lugar de destruir a Vexter. Observó con horror cómo los sistemas de armas de su buque insignia eran desmantelados sistemáticamente. Cada disparo de la nave humana apuntaba a componentes específicos con precisión quirúrgica. A los cañones de plasma fueron arrancados de su soporte, los tubos de misiles fueron sellados y los generadores de escudos quedaron reducidos a metal inerte. En cuestión de minutos, el orgullo de la flota Corvani había quedado completamente indefenso sin una sola baja. ¿Cómo es posible? Zoro, Krix, mirando la pantalla táctica que mostraba el estado de sus armas. Todos los sistemas aparecían en rojo, pero el casco de la nave seguía intacto. Y el sistema de soporte de vida no se había visto afectado. A la voz del capitán Vázquez volvió a llenar el puente, pero esta vez con un tono de explicación paciente en lugar de advertencia. Comandante, necesito que entienda algo sobre comandante. Necesito que comprenda algo sobre la filosofía militar humana. No construimos naves solo para librar guerras. Las construimos para poner fin a las guerras en él. Valiant se alejó del buque insignia y comenzó una compleja maniobra entre la flota restante. A medida que pasaba junto a cada nave Corvani, se producían los mismos ataques precisos que las inutilizaban.
A las armas fueron eliminadas con eficiencia mecánica, pero se salvaron vidas. Fue una demostración de superioridad tecnológica tan completa que trascendió la mera victoria y entró en el ámbito del arte en señor. Gritó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo informes similares de todos los grupos de Convey. Sus armas están siendo desactivadas sistemáticamente, pero no se está destruyendo ninguna nave. Las 4 manos de Vexara cargaron los brazos de su silla de mando. En todos sus años de servicio militar, nunca había encontrado nada parecido. La nave humana no solo los estaba derrotando, les estaba enseñando una lección sobre la inutilidad de la agresión. ¿Por qué transmitió al Valiant? ¿Por qué mostrar misericordia a una fuerza invasora? La respuesta llegó de inmediato. Porque eso es lo que hacen los humanos, comandante. Protegemos, defendemos y cuando es posible, educamos. Como para demostrar esta filosofía, el patrón de movimiento del Valiant cambió de nuevo. En lugar de las maniobras caóticas e imposibles que había mostrado antes, comenzó a moverse en perfectas formaciones geométricas. Cada patrón era claramente deliberado, diseñado para mostrar diferentes aspectos de sus capacidades. En primer lugar, demostró su velocidad pura, acelerando hasta velocidades que deberían haber destrozado cualquier nave física. La nave se movía en línea recta entre las formaciones de la flota, cruzando distancias que deberían haber llevado minutos en apenas unos segundos. A continuación, vino la maniobrabilidad. El Valiant comenzó a trazar complejos patrones tridimensionales a través de la flota, curvas y espirales que mostraban cambios imposibles de dirección, sin ninguna desaceleración aparente. Era como si la nave existiera fuera de las restricciones normales del impulso y la inercia. Luego vino la demostración más inquietante de todas. La nave humana comenzó a duplicarse. Primero apareció una copia, luego 2, luego docenas en cada duplicado. Se movía de forma independiente, atacando diferentes partes de la flota Corby simultáneamente. Los sensores alienígenas no podían determinar cuáles eran reales y cuáles eran proyecciones, o si tal vez todos eran igualmente reales. Multiplicación cuántica, informó el oficial científico semanalmente, existen en múltiples estados de probabilidad simultáneamente. Esta tecnología no debería ser posible hasta dentro de 1000 años de desarrollo. La demostración continuó durante exactamente 10 minutos, durante los cuales las armas restantes de la flota, Corban y Firen, desactivadas con la misma precisión quirúrgica. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, los duplicados desaparecieron, dejando solo al original Valiant flotando pacíficamente en el centro de la armada Nuteden. El capitán Vázquez abrió las comunicaciones por última vez. Sue Imogen apareció en las pantallas de toda la flota, dirigiéndose no solo al personal de mando, sino a todos los soldados de la gran flota Anseres del Imperio Corvani. Comenzó, con su voz resonando en 1200 naves. Hoy habéis venido aquí como conquistadores. Os marcháis como algo más valioso. Testigos, habéis visto de lo que es capaz la humanidad cuando se ve amenazada. Pero hay más, y lo que es más importante. Han visto lo que hemos decidido no hacer. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Podríamos haber destruido toda su flota en el primer minuto de combate. En cambio, decidimos inutilizar sus armas y preservar sus vidas. Esta decisión nos define como especie. No somos vuestros enemigos, a menos que nos obliguéis a hacerlo. Vexter se encontró inclinándose hacia adelante, pendiente de cada palabra. La situación táctica se había invertido tan completamente que ahora era él quien se enfrentaba a una situación imposible. Sin embargo, la humana le ofrecía diálogo en lugar de exigirle la rendición. El sistema Meridian permanecerá bajo la protección de la Tierra. Vázquez continuó, pero los habitantes de vuestro imperio son bienvenidos a visitarnos como amigos. Y
socios comerciales. La decisión de cómo proceder a partir de aquí es vuestra. La transmisión terminó, dejando a la flota Corveni en un silencio atónito. Luego, lentamente, los valientes comenzaron a retirarse. Pero mientras se alejaban, ocurrió algo sin precedentes. La nave comenzó a cambiar de nuevo. Sus placas se desplazaron y se reconfiguraron en cuestión de segundos. Lo que había sido una elegante nave de guerra se transformó en algo que parecía más una estación espacial móvil con muelles de atraque y antenas de comunicación que se extendían desde su estructura. Están ofreciendo negociar, observó Krix en silencio. Después de derrotar a toda nuestra flota, nos ofrecen hablar. Vexer se quedó mirando la transformada nave humana durante un largo rato. En su carrera militar, había conquistado 17 sistemas y derrotado a 43 flotas diferentes. La victoria siempre había significado la completa subyugación del enemigo. El concepto de ganar una batalla y luego ofrecer amistad le resultaba tan ajeno que tardó varios minutos en procesarlo. Abran canal, ordenó finalmente la capitana Vázquez. Reapareció en la pantalla, pero esta vez sonreía. Comandante Vex. Esperaba que quisiera hablar en su nave. Comenzó a vexar y luego se detuvo. ¿Por dónde empezar? Lo que nos han mostrado hoy cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra, sobre la tecnología, sobre lo posible. Ese era el objetivo, respondió Vázquez. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor manera de evitar las guerras es hacerlas inútiles. El Valiant no es solo un buque de guerra. Es una declaración. Dice que somos lo suficientemente avanzados como para defendernos, pero lo suficientemente civilizados como para preferir la paz. Durante las horas siguientes, representantes de ambas flotas se reunieron a bordo del transformado Valiant. Las negociaciones no se parecían a nada en la historia galáctica. En lugar de condiciones de rendición, discutieron acuerdos comerciales. En lugar de concesiones territoriales, planearon intercambios culturales. En lugar de pagos de tributos, organizaron iniciativas de investigación conjuntas a medida que avanzaban las conversaciones. La noticia comenzó a difundirse por toda la galaxia. A través de las redes de comunicación cuántica, la historia crecía con cada relato. Como 1200 naves del poderoso Imperio Corvani habían sido derrotadas por una sola nave humana. No a travesty, sino a través de una demostración de tal superioridad tecnológica y moral abrumadora que la resistencia se volvió sin sentido. A la victoria del Valiant se convirtió en un punto de inflexión en la política galáctica. A las especies que nunca habían considerado a la humanidad como una potencia significativa, de repente se vieron obligadas a reevaluar sus posiciones. La idea de que estos bípedos, aparentemente primitivos, poseyeran una tecnología capaz de alterar con facilidad las leyes de la física causó una conmoción en las estructuras de poder establecidas, pero quizás lo más importante fue que la forma en que se logró la victoria cuestionó los supuestos fundamentales sobre la naturaleza misma de la fuerza. A los humanos habían demostrado que podían destruir a sus enemigos con trivial facilidad. Sin embargo, habían optado por no hacerlo. Esta moderación, combinada con una capacidad abrumadora, creó un nuevo paradigma en las relaciones interestelares. Cuando la flota Corvani finalmente partió, 3 días después del sistema Moridian, se llevó consigo algo más que el recuerdo de la derrota. Se llevó el conocimiento de que en algún lugar de la galaxia existía una especie lo suficientemente poderosa como para remodelar la realidad misma, pero lo suficientemente sabia como para elegir la misericordia en lugar de la venganza. La Valiant de la Unión Europea reanudó su patrulla del sistema, apareciendo una vez más como nada más que una nave solitaria que custodiaba un rincón aislado del espacio, pero por toda la galaxia. La historia de su imposible victoria siguió difundiéndose, cambiando corazones y mentes allá donde se contaba.
Y en las profundidades del espacio, otras naves humanas como la Valiant continuaban con su silenciosa vigilancia, esperando pacientemente a que llegara el momento en que alguien necesitara aprender que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología, ni sus armas, era su decisión de utilizarlas con sabiduría.